sus Biblias a Lucas capítulo 13, el versículo 3. Y vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios. Esta mañana continuamos con el estudio que hemos titulado El arrepentimiento. Y hemos dicho que el arrepentimiento es fundamental para la salvación. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. No puede haber vida eterna si no hay arrepentimiento. Y continuando con este estudio, vayamos ahora a Lucas capítulo 13. Capítulo 13. ¿Sí me ve? Sí. Lucas capítulo 13, vamos a leer la bendita palabra de Dios, el versículo 3, en donde el Señor habla muy categóricamente y hace una declaración importantísima respecto a la salvación y respecto al perdón de pecados. Dice este pasaje de la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, el versículo 3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa que tenga religión, no importa que tenga secta, denominación, buenas obras, bautismo, lo que usted quiera. No importa si es predicador, no importa sea quien sea, si no está arrepentido, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento, fundamental para la salvación. Vamos a orar. Padre querido, te doy gracias por este momento tan hermoso, tan precioso que nos concedes vivir delante de tu presencia. Ahora, Señor, queremos que nos ayudes a entender tu palabra a través de la iluminación de tu Espíritu Santo. Enséñanos las grandes verdades que están en tu precioso libro. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos visto que hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero. ¿Cuál es el arrepentimiento falso? El arrepentimiento falso solamente lleva a la persona a sentir remordimiento. Lo vimos con el caso de Judas, que se arrepintió, pero su arrepentimiento fue solamente remordimiento. Cuando esto ocurre, la persona trata de enmendar lo que ha hecho. Es más, hasta es capaz de quitarse la vida, porque el remordimiento es un sentimiento, una carga que muy pocas personas pueden sobrellevar. También dijimos que el arrepentimiento falso consiste en sentir pena. Siente pena, y esa pena lo lleva a esconderse. Lo vimos con el caso de Adán y Eva. Sintieron vergüenza. Esa vergüenza, esa pena los llevó a esconderse de Dios. ¿Había arrepentimiento? No. Porque el arrepentimiento verdadero siempre nos va a llevar a buscar a Dios. También dijimos que hay otro tipo de arrepentimiento muy falso, y este es el que trata de escudarse, siempre midiéndose con alguien más que es más pecador. Lo vemos en el caso de aquel fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, ni siquiera como este publicano. ¿Estaba arrepentido el fariseo? No estaba arrepentido. En cambio, vemos al publicano que él sí demostró un arrepentimiento verdadero, porque él se reconoció pecador. Hay otro arrepentimiento también falso, y es aquel que solamente piensa en pagar. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?, decía el joven. Pero vemos que el hombre no está dispuesto a hacer más de lo que quiere, porque el joven se fue triste de delante del Señor. Entonces dijimos, ¿en qué consiste el arrepentimiento verdadero, hermanos? Hablamos de que el arrepentimiento verdadero es aquel sentimiento que lleva a la persona a reconocerse pecador,
y confesar su pecado no delante de un hombre común y corriente, sino delante del Señor, ¿verdad? Confesar su pecado, no ocultar su pecado, ¿verdad? Dar la media vuelta, convertirse, arrepentirse de sus pecados. Y hablábamos, mis estimados hermanos, en este estudio doctrinal acerca del arrepentimiento. Y dijimos, mis estimados hermanos, que el momento en que ocurre el arrepentimiento verdadero, no el falso, sino el que debe estar arrepentido, hermanos, es aquel momento cuando la persona, mis estimados hermanos, reconoce. Cuando la persona reconoce, se reconoce a sí mismo como pecador y confiesa, y lo confiesa. Esto lo leíamos en Salmo 51:3, cuando David dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando una persona viene ante el Señor reconociendo su maldad, reconociendo su pecado, en ese momento ocurre el arrepentimiento. Dijimos también, mis estimados hermanos, hablando acerca del arrepentimiento, que el arrepentimiento ocurre cuando una persona ya no oculta su pecado. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuántos no han escuchado? Es que yo no soy tan pecador como fulano. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo ahí? Está ocultándose con alguien más su pecado. Pero cuando una persona ya decide decir y declarar: yo soy pecador, me arrepiento, en ese momento el arrepentimiento verdadero llega a la vida y hay perdón. Esto ocurrió con David. Él se arrepintió. Jamás lo vemos volver a hacer esa maldad que él hizo. Hermanos, el arrepentimiento verdadero también ocurre, mis estimados hermanos, decíamos la semana pasada, que el arrepentimiento verdadero ocurre cuando hay conversión respecto al pecado. Cuando la persona deja de cometer ese pecado, hermano. Hay muchas personas que se arrepienten porque quieren seguir cometiéndolo. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento significa volverse. De hecho, Dios así dice: volveos de vuestros malos caminos, porque pereceréis. Cuando hay conversión, en Hechos 3:19, en su primera predicación, Pedro fue lo que predicó: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo que dijo Pedro en su primera predicación, hablando con toda la iglesia en aquel día famosísimo del Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en lenguas comprensibles, de manera que las personas que los escuchaban dijeron: estamos escuchando el Evangelio en nuestra lengua. Y esto lo llevó a decir: señores, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. También dijimos que el arrepentimiento verdadero ocurre, mis estimados hermanos, cuando una persona cree en el Evangelio. No puede haber salvación si se rechaza este libro. Yo sí quiero ser salvo, pero no quiero leer Biblia. Hermano, no puede ser posible. Es como el que dice: yo quiero ya no tener sed, pero no me gusta el agua. Hermanos, el arrepentimiento ocurre cuando una persona cree en la palabra de Dios. Esto lo leímos en Marcos 1:14-15. Se debe creer en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo así lo dijo. También hablamos, mis estimados hermanos, de que el arrepentimiento verdadero ocurre precisamente cuando hay un abandono de la idolatría, cuando quitamos todo lo que nos estorbe para adorar al Señor. Y el cristiano dice: yo voy a adorar al Señor, venga lo que venga, voy a quitar toda clase de idolatría. Muchos dicen: es que yo ya no tengo virgencitas. Hermanos, pero hay otras cosas que
que se interponen entre yo y Dios. ¿Qué es lo que le impide adorar al Señor? ¿Qué es lo que le impide leer Biblia, orar, cantar? Eso es un ídolo. Y hay muchos ídolos aún en nuestras vidas cristianas para los otros cristianos. El arrepentimiento verdadero entonces ocurre cuando hay un abandono total de todo tipo de idolatría. Lo vimos en Ezequiel 14:6, cuando el Señor dice: volveos de vuestros ídolos, quitad todo lo que sea iniquidad delante de mí, dice el Señor, y yo lo voy a recibir. Y finalmente, hermanos, la semana pasada descubrimos que el arrepentimiento verdadero ocurre en el momento cuando hay un testimonio que respalde que verdaderamente me he arrepentido. ¿Sí, verdad? Porque cualquiera puede decir: sí, hermano, yo me he arrepentido, estoy bien arrepentido. Pero vea su vida. ¿Cómo es su testimonio? ¿Practica la santidad? ¿Se guarda para Dios? Porque eso es lo que significa santidad. Muchos piensan que santidad es andar como los monjes tibetanos, ¿verdad? O como los monjes católicos, ¿verdad? Así. Con sus vestidos largos, con sus capuchas. No, hermanos. Santidad quiere decir consagrarse a Dios. Es lo que significa santidad. Conságrese a Dios su vida completa. Hermanos, cuando hay un testimonio de nuestra vida que está agradando al Señor, entonces quiere decir que ha habido arrepentimiento verdadero. Cuando el testimonio personal confirma que de verdad hubo una conversión de parte nuestra. Esto lo vimos en 1 Tesalonicenses 1:9, cuando el apóstol dice: porque ellos mismos cuentan de qué manera ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, y cómo es que nos recibieron, y todo lo que ha pasado con ustedes, decía el apóstol Pablo. Qué hermoso cuando hay un testimonio verdaderamente que respalda nuestro arrepentimiento, nuestra conversión. Porque ¿saben qué? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que me ha enviado, dijo el Señor. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos. Mira, Señor, profetizábamos y en tu nombre venía un endemoniado. Señor, demonio sale, y el demonio salía. Señor, ¿cómo es que yo voy a ser enviado al infierno? Y el Señor les va a responder: nunca los conocí, hacedores de maldad. Apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, ¿por qué pasa eso? Porque eran personas que decían que eran arrepentidos, pero no había testimonio personal que respaldara su conversión. Y así finalizamos, hermanos, con las pruebas del arrepentimiento verdadero. ¿En qué momento ocurre? Y hoy vamos a analizar el arrepentimiento desde el punto de vista en el Antiguo Testamento. O sea, lo que se menciona respecto al arrepentimiento, pero ahora viendo lo que dice el Antiguo Testamento. La doctrina del arrepentimiento en el Antiguo Testamento. ¿Se predicaba el arrepentimiento en el Antiguo Testamento? ¿O es solamente cuestión de ahora? Esto es lo que vamos a estar viendo ahora mismo, hermanos. Y vamos al primer punto. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento, mis estimados hermanos, ya se hablaba del arrepentimiento. En el caso de Jonás, ¿cuál era la predicación de Jonás? Jonás llegó predicando secta, denominación. Llegó acaso diciendo: háganse judíos, circuncídense, empiecen a hacer buenas obras. No, ¿cuál fue la predicación de Jonás? Arrepentimiento. Porque venía juicio. Cuando no hay arrepentimiento, hermanos, tarde o temprano el juicio va a llegar. Los hombres de Nínive, cuando escuchan el mensaje de Jonás, se arrepintieron. Dice la palabra que desde el menor hasta el mayor, desde el niño hasta el ancianito,
desde el humilde hasta el rey. Todos se arrepintieron, hermanos. Yo hay veces, cuando yo estaba haciendo este estudio, decía yo como si quisiera ser Jonás. ¿Se imaginan que toda una ciudad se convirtiera? Solo encuentro otro pasaje en donde se menciona que alguien fue a una ciudad y predicó, y toda la ciudad vino a Jesús. Y para vergüenza en otros varones, hermanos, ¿ya? Quien fue a predicarle a toda una ciudad y toda la ciudad vino a Jesús fue una mujer. Aunque muchos dicen que las mujeres no tienen ministerio. Pero yo encuentro a una samaritana que fue y le predicó a toda Samaria. No dice que fue Pedro o Juan o Santiago. No menciona que el Señor Jesús le dijo a la mujer, tú no puedes ir a predicar. Deja que vaya Pedro y Juan. No. Fue una mujer y se trajo a toda una ciudad para Jesús. Es más, se menciona que cuando Jesús está predicando a toda la ciudad, la mujer también andaba por su lado diciendo, créanle porque Él es el que me ha transformado mi vida. Solamente se menciona a esta mujer trayendo toda una ciudad a los pies de Jesús. Y aparte de ella, Jonás. Jonás, que con solo una predicación hizo que se convirtiera toda una ciudad. Dicen que era algo así como 1 millón de habitantes que vivían en esa ciudad. Hermanos, esto lo vemos en Mateo 10:41. Dice la palabra de Dios allí, en Mateo capítulo 10, me parece. 12:41. Mateo 12:41. Vean, y es el mismo Señor Jesús quien habla de Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Vean ustedes, está hablando del juicio final. ¿Y cómo es que están ahí toda la gente de Nínive levantándose en el juicio final y tomando parte del juicio, pero para condenar? Dice aquí, con esta generación, y la condenarán. Vean lo que pasa. La gente pecadora de Nínive se arrepintió, se convirtió, y Dios los salvó a todos. Porque cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecados para cualquier persona. Y toda esa persona se encuentran en el día del juicio final, pero no para ser condenados, sino que ellos están participando del juicio. Todos los cristianos vamos a participar como invitados de honor cuando el juicio de las naciones ocurra. Hermanos, dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Saben por qué? Porque ellos se arrepintieron cuando escucharon la predicación de Jonás. Se arrepintieron, hermanos. En el Antiguo Testamento Dios siempre ha salvado de la misma manera, en base al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Así puede usted estar en la secta más buena que pueda existir. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Los hombres de Nínive se levantarán, dice el Señor, en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos sí se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y finaliza el Señor y dice, y aquí alguien más grande que Jonás está hoy predicando aquí. Aparentemente soy yo, ¿verdad? Pero es la palabra la que estamos estudiando esta mañana. Hermanos, en el Antiguo Testamento entonces se habla de arrepentimiento, y ya lo vimos en el caso de Jonás. Y los hombres de Nínive, todos se arrepintieron. Por supuesto que Jonás tuvo que recibir una leccioncita ahí, cuando alguien se olvida de que todos tenemos ministerio, y Jonás había sido llamado. Si Dios ha llamado a cualquiera de ustedes, a mí, hermanos, nunca cerremos nuestros oídos al llamado de Dios. Ya todos sabemos la historia de Jonás. Ahora encontramos otro personaje que también se arrepintió.
vaya que cualquiera podría decir, pero si él de qué se arrepentía, dice la palabra de Dios que era un varón justo, temeroso, apartado del mal y que siempre conserva su integridad. ¿De qué se iba a arrepentir él? Hay muchos que dicen, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Yo voy a la iglesia, doy diezmos, doy ofrendas, hago buenas obras, ayudo al prójimo. Hermanos, Job, el más grande y perfecto varón, Dios mismo habló así de él. Él también sintió la necesidad de arrepentirse. Y él hasta expresa y dice, yo me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, dice Job capítulo 42, versículo 6. Vean lo que dice la palabra, hermanos. Vean. Dice, es Job quien habla. Y dice lo siguiente, hermanos. 42, versículo 6 de Job. Dice, por tanto, me aborrezco. Vean. Eso es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Me aborrezco porque a pesar de todo no soy tan fiel como Dios quisiera que fuera. A pesar de todo tengo mis fallas, pero cualquiera puede decir, oye, Job, ¿cuáles son tus fallas? Tú siempre estás en el culto. Mira, oras por tus hijos. ¿De qué tienes que...? Y Job dice, es que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, dice, hermanos. El alma que pecare, esa morirá. Y Job dice, todo lo que yo haga no puede suplir la necesidad de arrepentimiento. Hermanos, por tanto me aborrezco y me arrepiento, dice Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, el arrepentimiento es fundamental y es lo que más mueve el corazón de Dios para otorgar su perdón, para otorgar su misericordia. Ya vemos todo lo que le pasó a Job. No todo el tiempo la vida es color de rosa. Y no todo el tiempo vamos a andar entre florecitas. Dios muchas veces nos va a meter en la prueba. Hay veces que los cristianos estamos acostumbrados a pura bendición. Venga la bendición. Salud, bienestar, familia. Y todo va bien. El esposo, la esposa, los hijos, todo va bien. Y nos acostumbramos a la pura bendición, hermanos. Y entonces sí, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero en ese momento Dios dice, ¿sabes qué? Voy a meterte un momentito en la prueba para ver si sigues diciendo gloria a Dios y aleluya. Y Dios manda la prueba. Y vaya que son pruebas. No es un juego. ¿Por qué Dios hay veces nos hace pasar por el agua y por el fuego? Porque Él quiere ver que en medio de la tribulación también le adoremos, le agradezcamos y nos arrepintamos. Hermanos, dice Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Y vaya que Dios escuchó, porque Dios le restituyó todo lo que él tuvo y mucho más. Pero para eso debió Job haberse arrepentido, y se arrepintió. Job se arrepintió. Tenía de qué arrepentirse. Hay muchos que creen y piensan que la prueba, el castigo o alguna enfermedad es un castigo porque aquel hermano se portó mal. A lo mejor anda en pecado, dice. Había cometido un pecado visible, hijo. Era una prueba. Otro caso lo vemos con el rico y Lázaro. Lázaro está lleno de llagas, mendigando un pedazo de pan a la puerta del rico. ¿Había pecado Lázaro? ¿Por eso estaba en esa condición? No. Simplemente porque Dios se perfecciona en la debilidad, le dice el Señor a Pablo. Pablo estaba enfermo. 3 veces había rogado al Señor, Señor, quítame este dolor, esta aflicción, y Dios le ha dicho, basta, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad.
Gloria a Dios, hermano. Pero ante todo eso vemos que el arrepentimiento es fundamental en las vidas. Y nosotros los cristianos también. Siempre debemos ir al Señor en confesión y en arrepentimiento por cualquier cosa. Ezequiel. Ahora vamos a ver a Ezequiel. Ezequiel profetizó a Israel que se arrepintiera. Ezequiel era un profeta de Dios. Hoy en nuestro tiempo hay muchos que se dicen profetas. Pero vamos a ver qué es lo que profetizan. La mejor profecía que alguien puede declarar al pueblo es arrepentimiento. Porque hay profetas que lo único que dicen son chismes. Dios me reveló que fulano, que sultano. Hermanos, la mejor profecía que puede haber es arrepentimiento. Ezequiel profetizó a Israel. ¿Y saben qué les dijo? Deben arrepentirse. Lo vemos en Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Vean lo que declaró Ezequiel, el gran profeta de Dios. Ezequiel junto con Daniel fueron los grandes profetas que profetizaron acerca de cosas futuras. Muy comparados sus dos libros con Apocalipsis. Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Por tanto, y aquí está. ¿Cuál era el mensaje que Dios le dio a Ezequiel? ¿Le dio algún tipo de mensaje extraño? ¿Que él fuera con alguien y le dijera algún tipo de chisme? No. Dice el Señor: por tanto, di a la casa de Israel. Está Dios hablando con Ezequiel y le está diciendo: ve y habla. Así dice Jehová el Señor: convertíos. Ese era el mensaje de profecía. Convertíos. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentíos. Volveos de vuestros ídolos. Apartad de vuestro rostro. Apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Esa era la profecía. ¿Qué está profetizando? Arrepentimiento, hermanos. Cuando alguien diga y venga y le diga: yo traigo profecía para usted, si le trae el mensaje de arrepentimiento, es un profeta. De hecho, es lo que está haciendo ahora. Dios necesita arrepentimiento de parte de la persona y que se vuelva de su mal camino. Eso es conversión. Ezequiel capítulo 6, 14, versículo 6 es la profecía del arrepentimiento. Y Dios está pidiendo arrepentimiento al pueblo. Ahora, hermanos, llegamos, después de haber visto lo que dice el Antiguo Testamento respecto al arrepentimiento, solamente unos casos, hay muchos más. Ahora vamos a ver, estimados hermanos, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto al arrepentimiento? De hecho, todo el tema en el Nuevo Testamento es respecto al arrepentimiento. Y vamos a ver cosas impresionantes respecto al arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Vean ustedes. En primer lugar, Juan el Bautista, el último de los profetas. Juan Bautista era un profeta. Y antes que hacer cualquier milagro, ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Arrepentimiento. Y pedía una prueba para ver si la persona estaba dispuesta al arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Juan el Bautista. Precisamente en Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Vean. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento.
anunciando la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. Vean lo que dice Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cuál era su predicación? Arrepentimiento, hermanos. Estaba pasando en cierta ocasión ahí por la avenida y había unos papeles ahí pegados. Gran predicador esta noche en tal lugar, anunciando milagros, sanidades. Es bueno, ¿ya? Qué bonito, ¿verdad? Los milagros, sanidades. Pero hermanos, los milagros y las sanidades no salvan a nadie. Dios va a salvar en base al arrepentimiento. Por eso Juan llega y él lo único que predica es arrepentimiento. Y diciendo, aquí está, arrepentíos, porque el reino de los cielos está bien cerca ya. Arrepentíos si es que quieren participar del reino de los cielos. Hermanos, qué impresionante, ¿verdad? El gran predicador, el gran profeta de Dios, antes de que viniera el Señor Jesús predicando, Juan el Bautista. Y él no predicaba de otra cosa. Él decía, arrepiéntanse. ¿Y cuál era la prueba de que querían arrepentirse? El bautismo. Más adelante vamos a tocar el tema respecto al bautismo y el arrepentimiento. Porque muchos piensan que el bautismo es igual a arrepentimiento. A propósito, hemos escuchado muchas personas que dicen, pues él tiene que ser salvo, ya se bautizó. Hermanos, sí, vamos a ver qué tipo de vida está llevando. ¿Es cristiano? No. Pero si se bautizó. ¿Sabes qué? Es que el bautismo no cambia a nadie. Lo que Dios exige no es tanto el bautismo, sino el arrepentimiento. ¿Ya? Juan bautizaba, pero en preparación aquel que venía después, porque Juan así lo dice. Yo los estoy bautizando ahora, pero esperen al que viene después de mí. Él sí tiene poder para perdonar. Y cuando Él venga, ríndanse a sus pies. ¿Alguien lo quiere hacer ya? Decía Juan. Pues vamos a hacer una demostración de que lo quiere hacer. Bautícese y espere al Señor. Él va a morir en la cruz del Calvario por ustedes. Así se nos dice cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quitaba el pecado el bautismo? No. ¿Quién iba a quitar el pecado? El Cordero de Dios. De manera que el bautismo, por más que lo enseñen muchas iglesias, no salva a nadie. Quien salva se llama Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuál era entonces la predicación de Juan? Pues Juan predicaba, arrepiéntanse porque ya viene el reino de los cielos. ¿Y quién era el reino de los cielos que llegaba? Jesús. Amén. Hermanos, qué maravilla. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Vamos a algo más. Jesús mismo, cuando llega, Él no llega haciendo milagros. De hecho, se enseña que su primer milagro ocurrió tiempo después, ya cuando tenía sus discípulos y fueron a Caná de Galilea y convirtió el agua en vino. Pero antes de hacer cualquier milagro el Señor, ¿saben qué hacía? Predicaba el arrepentimiento. Jesús, Mateo 4. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo, el capítulo 4, versículo 17. Vean lo que dice. Es Jesús quien llega y va a comenzar predicando. Bueno, no puse el versículo de Mateo.
4:17. Así lo puse. Ahí está. Dice, desde entonces, vean esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. No dice comenzó Jesús a hacer milagros, porque ya le he dicho que los milagros y sanidades no salvan a nadie. De hecho, el Señor sanó a 10 leprosos. Únicamente uno se salvó, los otros 10 se fueron con todo su milagro al infierno. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Era su predicación. No predicaba de otra cosa el Señor. Así como Juan no predicaba de otra cosa. Jesús predicaba arrepentimiento. Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era idéntico el mensaje de Jesús con Juan el Bautista. Y es que si somos seguidores de Jesús, nuestro mensaje va a ser idéntico, va a ser igual. Siempre vamos a predicar acerca del arrepentimiento sobre cualquier otra cosa. Hay predicadores que hablan acerca de las costumbres. Que no hagas esto, que no hagas aquello. Que vistas así, que no te vistas así. Hermanos, primero es el arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento va a haber conversión. Si hay arrepentimiento va a haber cambio de vida. Si hay arrepentimiento va a haber transformación. Porque no puede haber transformación, ni cambio de vida, ni conversión si primero no hay arrepentimiento. Ahí está la base de todo. El arrepentimiento. Porque cuando se transforma una persona y comienza a hacer rituales y ceremonias y costumbres, sin arrepentimiento simplemente todo lo que hace es una basura. Que nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración del Espíritu en base al sacrificio de Jesucristo. Hermanos, Jesús predicó acerca del arrepentimiento. Ahora veamos algo más. Pedro, en su primer mensaje el día del Pentecostés, predicó arrepentimiento. Y vaya que Dios lo respaldó con el don de lenguas, el verdadero. Cualquiera que hubiera llegado a ese culto primero que se hacía, y donde Pedro se está poniendo de pie y está comenzando a hablar, si nosotros, un mexicano, hubiera llegado allí, hubiéramos oído a alguno de los discípulos predicándonos en español, claro. No muchito como los americanos ven nos predican, ¿verdad? Claro, entendible. Si llegaba un japonés, iba a escuchar que le estaban predicando en japonés. Si llegaba un chino, iba a escuchar que le están hablando el evangelio en chino, en árabe, en italiano. Y si había alguna persona de las lenguas, como aquí en México, ¿verdad? Las lenguas que hay, hasta eso les dio el Espíritu Santo a los discípulos que hablaran las lenguas entendibles, no los trabalenguas que se practican hoy y que nadie se salva. Tan entendibles eran que los hombres dijeron, ¿qué haremos? Dice la palabra, al oír estas palabras se compungieron, dijeron, ¿qué haremos? Acabamos de escuchar el evangelio de Jesucristo en nuestro lenguaje, del cual venimos, y ahí hasta se narran de dónde venían las gentes, cretenses, árabes, etíopes. Había chinos ahí, porque es que todos los que venían de Asia, son los asiáticos, había chinitos ahí. Hermanos, ¿cuál era la predicación en todos esos lenguajes diferentes y entendibles? La predicación era arrepentimiento. Arrepentimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Vea lo que dice Hechos 2:38. Dice, desde entonces, bueno, ahí puse el mismo versículo anterior.
Alguien que pueda leerme el versículo 38 de Hechos 2:38. Pedro está hablando y dice, así que arrepentíos y convertíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y reciban el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuál era el regalo del Espíritu Santo? Muchos piensan que el regalo del Espíritu Santo es hacer cosas extrañas, saltar, brincar, caerse. No, hermanos, ¿cuál era el regalo del Espíritu Santo? Perdón, salvación, vida eterna, amén. Transformación de vida. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, a una persona se nota, cambia su vida, hay transformación. Porque así lo expresó el apóstol Pablo, dijo, por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y renueva a una persona. Jesús envió a los discípulos. Cuando Jesús envía a los discípulos, por cierto, eran varios, no solamente los 12, eran 70, imagínense ustedes. Dios les dio una misión aún a aquellos que no eran parte de su grupo más cercano. Envió a los discípulos a predicar. ¿Qué les dijo que predicaran? El arrepentimiento, hermanos. ¿Ya? Amén. Jesús envió a los discípulos a predicar el arrepentimiento. Vean lo que dice Lucas 24, 46 al 47. Vean lo que dice la palabra. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Eso es el Evangelio. Ahora, versículo 47. Vean lo que dice. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Antes que cualquier milagro, antes que cualquier sanidad, ¿cuál debe ser nuestra predicación? El arrepentimientos. ¿Y qué va a ocurrir cuando hay arrepentimientos? Perdón de pecados. ¿Dónde se debe predicar arrepentimiento? En todas las naciones. ¿Desde dónde debemos comenzar? Si fuéramos judíos, desde Jerusalén. Pero si somos mexicanos, desde nuestra casa. Es necesario el arrepentimiento. Fue la gran comisión que dejó el Señor a todos los cristianos, a todas las naciones. Ahora, los discípulos, ¿obedecieron? Claro que obedecieron. Los discípulos, todos salieron a predicar. Y predicaron el arrepentimiento. Marcos capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice? Marcos capítulo 6, versículo 12. Vean lo que dice la palabra de Dios. Vean. Marcos capítulo 6. Y saliendo. Vean esto. Y saliendo. Predicaban que los hombres se hicieran de tal denominación, de tal religión, que comenzaran a bautizarse, que comenzaran a hacer buenas obras. ¿Esa es la aplicación? No. Predicaban que los hombres, ¿qué? Se arrepintieran. Era la predicación, hermano. Por eso digo, en el Nuevo Testamento, la base de la predicación siempre fue arrepentimiento, conversión. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay vida nueva. No hay transformación de vida. No hay vida de santidad. Hermanos, se necesita. Dios precisa de que el hombre se arrepienta. Pero veamos algo más. La predicación de Pablo. Ahora ya no es Pedro. Ya no son los discípulos. Ahora es la predicación de Pablo, el más grande misionero que ha habido sobre la tierra.
fue capaz de evangelizar todo un imperio, el imperio romano. Y fue capaz de enviarle una carta a la misma capital del emperador, Roma. Léala, ahí está en la Biblia, Romanos. La predicación de Pablo fue sobre el arrepentimiento. Hechos 20, 20 al 21, vea lo que dice la palabra. Hechos capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles. Cuando habla de gentiles nos está refiriendo a nosotros. Cuando habla de judíos está refiriendo al pueblo de Israel. Oremos por Israel, hermano, está siendo severamente atacado por los árabes. Platicando aquí con mi familia, decía yo, es que Israel de verdad se ha puesto bien duro. Ellos no creen en Jesús. Dios les conceda que pronto abran sus ojos. Eso va a ser bueno para Israel, pero para nosotros va a ser mejor. Porque cuando Israel comience a salvarse, nosotros nos habremos ido. En el maravilloso rapto de la iglesia. Gloria que a por Dios. cierto, está a la vuelta de la esquina. Todo lo que se está viendo hasta ahora es una señal de que el rapto se aproxima. La luna roja que ocurrió apenas hace unos días atrás nos avisa de que algo grande viene. Cuando una de mis hijas me decía, oye, ¿por qué hay otra luna roja? Yo le dije, algo grande viene. Y yo le ruego a Dios que sea el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hermanos, testificando a judíos, los judíos necesitan arrepentimiento, sí necesitan, urgente lo necesitan. Y a gentiles, nosotros. ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento, hermanos. Pablo predicaba del arrepentimiento para con Dios, pero también de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que no tienen los gentiles, los judíos. Ellos no creen nada en Jesús. Por eso le está lloviendo sobre mojado. El día que ellos decidan confiar en el Señor, ¿saben qué? Va a ser el reinado milenial del Señor, el milenio maravilloso que le espera a Israel después de esta prueba. Yo siempre he dicho que después de la prueba viene algo maravilloso. Para nosotros el arrebatamiento de la iglesia. Para Israel, tiempo de angustia, pero después el reinado milenial del Mesías, a quien ellos están esperando. Hermanos, pero Pablo le predicaba a judíos y a gentiles que se arrepintieran. ¿Se da cuenta? Que todo en la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento. No hay otra predicación. No hay otra profecía. Siempre ha sido igual. Y finalizamos, hermanos. ¿Por qué el Señor retarda su promesa de venir? Pastor, usted viene diciendo tanto tiempo que Jesús viene, que el arrebatamiento de la iglesia y que ya Jesús viene y nada que viene. ¿Saben qué? Mucha gente dice así y lo decían desde hace 2000 años. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros papás murieron, que ellos decían que ya venía, no viene. ¿Y saben por ustedes por qué no viene el Señor? Porque el Señor está esperando que el pecador se arrepienta. Es muy paciente el Señor, hermanos. Es paciente. Dice que el Señor no retarda su venida, como algunos piensan que le está tardando. Vean lo que dice Hechos 20 al 21. Que puse un poco mal la cita. Vean. Es 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vean lo que dice. El Señor, ¿ya?, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, ay, ya se tardó mucho. Ya. Hermanos, es que hay pecadores que aún se van a arrepentir, hermanos. Y Dios les está dando todavía una última oportunidad. Dios está dando una última oportunidad para cualquier persona en este tiempo. El Señor ya quisiera llevarnos. Nosotros ya quisiéramos que viniera. Amén. Pero el Señor dice, momento,
Todavía hay pecadores que están queriendo arrepentirse, yo lo voy a esperar. Después de que Noé entró al arca, Dios no cerró la puerta inmediatamente. Esperó 7 días. Dio la oportunidad para aquellos que estaban afuera burlándose. Imaginen ustedes, Noé ya sentadito adentro del arca con todos los animales y la gente afuera matándose a carcajadas. Dice: ¡Hey, Noé! ¿Qué tal con las jirafas? ¿Te va bien con los leones? ¿Qué tal los changos que llevas ahí? Y burlándose la gente allá afuera. La gente hoy mismo se burla de nosotros cristianos. Ay, pobrecitos, se reúnen, se congregan. Tienen trabajo en sus casas. ¿Por qué no se quedan trabajando en sus casas? Hay playa, hay fiesta. A mí me lo dijeron muchas veces. Lo que no saben es que el Señor no retarda su promesa. Está dándoles una última oportunidad. Arrepiéntete. Hermanos, ¿pero qué pasó después? Cuando la ira de Dios descendió. Entonces sí se arrepintieron, pero ya no hubo oportunidad. Únicamente se salvaron Noé y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. Hermanos, miren, tiempos difíciles para este planeta Tierra. Ya lo estamos viendo. Hoy más que nunca estamos al borde, y esto no lo digo yo, lo dicen los noticieros. Estamos al borde de una 3ª guerra mundial. Y curiosamente, hermanos, las naciones están hablando de las terribles bombas atómicas. Aún nuestro México. Estaba viendo una noticia hoy en la mañana que una de las bases nucleares que tiene Estados Unidos está muy cerca de nuestra frontera, allá por Tijuana, los desiertos. Hermanos, y los árabes tienen bombas intercontinentales. ¿Qué quiere decir eso? Son bombas que pueden llegar acá. Algo grande viene. Algo muy grande viene, hermanos. Algo grande va a pasar. Porque cuando Dios sacude a Israel, Dios prepara algo para la iglesia. ¿Estamos preparados? Dios exige arrepentimiento. Dios exige conversión del pecado. Y que Dios nos encuentre preparados para su regreso. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra esta mañana. Nos sentimos muy dichosos y muy agradecidos contigo por la oportunidad que tú nos das de escudriñar tu preciosa palabra. Y Señor, hemos visto la importancia del arrepentimiento. Tú lo exiges, tú lo predicas, tú lo enseñas, y es la profecía. Permite, Señor, que nuestros seres queridos que aún no te conocen procedan al arrepentimiento. Y si alguien aún no ha experimentado el arrepentimiento, esta mañana desde el fondo de su corazón diga la siguiente oración de perdón. Señor Jesús, me he dado cuenta que tú exiges el arrepentimiento para perdón de pecados. Esta mañana dígale así al Señor: yo me arrepiento de todos mis pecados y me convierto a ti. Ahora lávame con tu sangre y prepárame para las cosas grandes que vienen. Me entrego a ti y a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por haberme salvado. Padre eterno, ahora bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.